Ezequiel capítulo 40. Celebraciones humanas versus celebración de Dios del Año Nuevo. Miren, vamos a ver hoy el Año Nuevo a la manera de Dios. Porque este relato que vamos a leer tan hermoso ocurrió el día de Año Nuevo. Y Dios hizo una celebración privada con su siervo. Su siervo es un hombre que a los 25 años estaba a punto de heredar el sacerdocio de su padre en el templo de Jerusalén. Y de pronto irrumpe un ejército extranjero y con él se van 10.000 personas exiliadas, deportadas, esclavas al gran imperio de moda de la época, Babilonia. Y ahí quedó truncada la vida, el futuro de un hombre joven, como tantos de nosotros y tantos que nos acompañan y algunos que hemos ido y pasado por esa edad. Sabemos cuántos sueños y proyectos podemos tener los 25 años de la vida, en la vida. Y Dios hace una celebración en privado con este siervo, porque este hombre fue llamado a servir en el peor de los contextos. Todo el pueblo de Israel, salvo algunos pocos habitantes, lo más selecto de la población de Israel, de Jerusalén, había sido llevado sus mentes más brillantes, sus profesionales, sus hombres de armas, y quedaron algunos pocos, personas que no les interesaba el imperio que tuvieran a ellos también viviendo en Babilonia. Y en medio de ese contexto, este hombre tiene que desarrollar el resto de su vida en un contexto de exilio, en un contexto de deportación, de sueños truncados, de sueños frustrados. Y Dios lo invita a una mesa de Año Nuevo. Y miren lo que dice la palabra de Dios en este relato. En el día 10 del mes, que es el día de Año Nuevo, vamos a ver brevemente un repaso de los años, cómo se celebraban en la antigüedad, qué días caían. El Señor puso su mano sobre mí, una celebración privada entre Dios y Ezequiel. Puso su gran mano sobre mí y en una visión me trasladó a la tierra de Israel. Él no estaba allí, él estaba a la orilla del Éufrates cuando Dios lo llamó hace unos años atrás. Ya iban a cumplirse 25 años desde que habíamos sido llevados a Babilonia y 14 años desde la toma de Jerusalén. Fueron en 3 distintos grupos llevados cautivos a Babilonia. En tierra de Israel el Señor me puso sobre un monte muy alto y desde allí vi hacia el sur una serie de edificios que parecían una ciudad. El Señor me llevó allá y vi un hombre que parecía de bronce. Estaba de pie a la puerta y tenía en la mano una cinta de lino y una regla para medir. Y aquel hombre me dijo, mira, bien, y escucha con cuidado. Pon mucha atención a todo lo que te voy a mostrar, pues Dios te ha traído aquí para que yo te lo muestre. Luego, que lo hayas visto y hayas escuchado con cuidado, luego comunica al pueblo de Israel todo lo que veas. Ezequiel es uno de los 2 profetas que les toca desarrollar su ministerio en el exilio babilónico. El otro fue Daniel. ¿Qué tienen en común Daniel y Ezequiel? Junto con Juan en Apocalipsis, que es lo que se conoce como literatura apocalíptica. Esa literatura a veces como encriptada, como en clave, típica de la forma en que el pueblo de Dios se comunicaba entre ellos en tiempos de persecución, exilio y deportación. Aquí Ezequiel y Daniel en Babilonia. Juan escribe Apocalipsis estando exiliado en Patmos, cerca del año 90, cerca del año de su muerte. Y fíjense ustedes que ahí está entonces este profeta nuestro que está aquí, Ezequiel. Esta
diferentes libros de la Biblia que corresponden al exilio. Y el ministerio sacerdotal y profético de Ezequiel se equilibra muy bien, porque tiene un ministerio muy típico del profeta, que es el anuncio de la ruina, de la dispersión, de la separación, de la presencia de Dios, pero él también tiene una unción sacerdotal, así que él no solamente fue llamado a ser profeta en el exilio, sino también era ya antes de llegar ahí un sacerdote de Dios, y también nos habla acerca de la reconstrucción, la reorganización, y que Dios regresará a su pueblo. Tengamos en cuenta algunas breves ideas centrales sobre la interpretación del Antiguo Testamento en general. Primero, la obra en la cruz anuló todos los sacrificios para siempre. Eso es muy importante. En el Antiguo Testamento hay sacrificios y templos con una liturgia de sacerdotes y rituales de sacrificio que culminaron cuando Cristo murió en la cruz. La Iglesia, enseña el Nuevo Testamento, es el nuevo Israel y la heredera de sus promesas. Y el Nuevo Testamento adapta este mensaje de Ezequiel para describir a la Iglesia cómo va a ser en el reino futuro de Dios, cuáles van a ser sus características. Pero los principios espirituales que están expresados acá son permanentes. Y esos principios son muy sencillos, y que es la forma en que Dios celebra el Año Nuevo con Ezequiel. Vení, Ezequiel, vamos a celebrar el Año Nuevo. Y ese siervo, en ese contexto tan duro, comienza a ver cómo Dios actúa en él a partir de este año que comienza. Y entonces le dice en el versículo 1, el Señor puso su mano sobre mí y en una visión me trasladó. Y es interesante ver que las festividades en Israel siempre estaban alrededor de la fecha de Año Nuevo, como una manera de recordarle a Dios su presencia, su bendición. Fíjense ustedes las celebraciones de Año Nuevo. Estamos acá nosotros, en esto que está aquí. Nosotros estamos acá. Este es el mes que está celebrando Ezequiel con Dios. Es el Año Nuevo al que se refiere Ezequiel, capítulo 40, versículo 1. Luego del exilio va a celebrarse, a partir de este mes, que es donde actualmente celebra el judaísmo su Año Nuevo. ¿Qué tiene en común la celebración? Acá está el calendario gregoriano, donde empieza en enero el calendario nuestro, pero hasta el exilio empieza aquí el primer día del mes, el Año Nuevo, y aquí tenemos el Año Nuevo en el calendario hebreo post-exilio y el que dura hasta la actualidad. ¿Qué tienen en común los comienzos de año en el corazón de Dios? ¿Qué notan ustedes? ¿Qué hay al comenzar cada año, ya sea que usemos el calendario antes del exilio o el después del exilio? ¿Nota algo en esas dos ruedas? Las dos de afuera, las azules más oscuras. ¿Qué tienen qué en el comienzo del año? Fiestas. La principal concentración de fiestas siempre ocurre en el Año Nuevo. A partir del Año Nuevo tenemos en el calendario que estamos recordando ahora, tenemos la Pascua, tenemos la fiesta de los panes sin levadura, tenemos la fiesta de las primicias, y al comienzo del año hebreo, que se va a celebrar luego, tenemos la fiesta de enramadas, día del perdón, el Año Nuevo también de ellos. ¿Por qué se celebra el Año Nuevo en fecha distinta después del exilio? Porque los judíos celebran ese mes el día de la reconstrucción del templo, cuando vuelven con Esdras y Nehemías y previamente Zorobabel después del exilio babilónico. Antes del exilio, ¿qué se celebraba? La salida de Egipto. El Año Nuevo, que está celebrando hoy Ezequiel con nosotros y el Señor lo invita, celebra en esa fecha, la fecha en que salen de Egipto. Posteriormente fue tal la emoción de haber vuelto a su tierra y haber reconstruido el templo en Jerusalén otra vez, que comienza a celebrarse luego del exilio el Año Nuevo, el mes que se construye el templo otra vez. Esas son las dos razones porque hay dos fechas de Año Nuevo en el calendario judío. Nosotros estamos celebrando la primera de ellas, donde está el triángulo rojo, ahí el puntito rojo.
Lo que nos está tratando de decir claramente la palabra de Dios en este tiempo es la necesidad que tiene Dios de poner su mano en nosotros para renovarnos espiritualmente, renovar su presencia en nosotros, renovar en nosotros la fiesta de que Él venga a nuestra vida, la fiesta del exilio, de salir de ese lugar como Egipto, esclavos, la fiesta de tener la bendición de la obra de Dios en nuestro corazón. Fue hermoso lo que hoy el pastor nos leyó en Juan 3, porque nos habla de razones enormes para sentir otra vez, nuevamente, la presencia de Dios en nosotros. Los hijos de Dios tenemos un problema grande, que es nos olvidamos las bendiciones de Dios, nos olvidamos los beneficios de Dios, nos olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando miramos el mundo que nos rodea sin Dios y vemos las tragedias que pasan en las vidas, en las familias, nos damos cuenta qué regalo, qué fiesta que es que Dios haya venido a nuestra vida. Así que lo primero que vamos a renovar en este año nuevo es su presencia, es su bendición, es sabernos hijos de Dios y sabernos que Dios es nuestro Padre, pero también nuestro pastor que nos guía por la vida. Eso nos renueva, nos hace bien. Por eso en el año nuevo siempre había fiestas, fiesta al estilo de Dios, fiestas de recordar su presencia, fiesta de renovar su relación con nosotros, fiesta de celebrar sus bendiciones para cada uno de nosotros. Así que lo primero que hace Dios con Ezequiel es renovar su compañía. Usted vio que insistimos mucho al comienzo del año en el devocional, ya sea el audio que recibimos cada día o el librito devocional que vamos a seguir ofreciéndoles hoy. Ya quedan muy poquitos, pero vamos a traer más para el domingo que viene. Volaron casi 50 devocionales, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque en el comienzo de año es un hermoso tiempo para renovar la presencia de Dios en nuestra vida. En año nuevo, dice Ezequiel 41, el Señor puso su mano sobre mí y me trasladó. Y dice que en tierra de Israel, versículo 3, el Señor me puso sobre un monte muy alto. Su realidad era muy distinta. ¿Dónde estaba Ezequiel? Estaba en Babilonia. Y de pronto espiritualmente es llevado al monte más alto de su tierra amada, de la cual había sido él deportado tantos años atrás. Qué hermoso que es este tiempo para renovar todo lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. A mí me impacta mucho porque este año nuevo, ¿quién no? Adri, por ahí me ayuda en eso, yo soy muy reacio a las evaluaciones, por ahí cuando me pesca un ratito largo en el auto, media hora, una hora, dice, te tengo acá en este metro cuadrado, en este metro cúbico, así que vamos a hacer una evaluación del año. Digo yo como los chicos. Pero bueno, nos hace bien evaluar, Y de pronto Ezequiel dice, ya iban a cumplirse 25 años desde que habíamos sido llevados a Babilonia y 14 años desde la caída de Jerusalén. Durante 39 capítulos en Ezequiel, el libro nos habla de cómo Dios le explica a Ezequiel las consecuencias de lo que Israel sembró, de su idolatría, de sus crímenes, de su injusticia, de su alejamiento de Dios, y le explica por qué están donde están y por qué están como están. De nuevo, casi 1000 años atrás, cuando llegaron a Egipto por primera vez sus antepasados, otra vez en una condición de esclavitud y deportación. Otra vez. ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Y cómo estoy hoy en mi relación con Dios? ¿Y cómo están los frutos en mi vida que tienen que ver con lo que pasa a mi alrededor como consecuencia de lo que soy y lo que hago hoy? Evaluación. Y es interesante porque no hay mejor momento que cuando comenzamos de nuevo un año, poder repasar qué pasó el año pasado, cómo nos fue en la vida, cómo nos fue en nuestra relación con Dios, cómo estuvo nuestro servicio, nuestro ministerio.
Fue muy lindo también Gustavo el domingo pasado que nos ayudó a pensar en evaluar el año, un año donde no puede estar ausente lo que Dios quiere hacer conmigo este año. Esa evaluación tiene que tener también como elemento, como tema central, ¿qué hice para Dios el año pasado y qué estoy dispuesto a hacer para Dios este año? Tiempos de evaluación. Año nuevo, renovamos su presencia. Nos renovamos espiritualmente. Año nuevo, volvemos a mirar las consecuencias de lo que sembramos todo un año para poder hacer los ajustes en el año que comienza. Difícilmente tendremos otros resultados si hacemos lo mismo que veníamos haciendo. Si yo hago lo mismo que hice el año pasado, van a ser las consecuencias las mismas. Si no cambia algo en lo que hago en el día a día, cuando llegue el fin del 2019, será muy similar al fin del 2018. Quiero cambios este año en mi vida, sobre todo espiritual. Quiero cambios en todas las esferas que amo y deseo bendecir. Bueno, si hay áreas que no han sido así, evidentemente al comenzar el año necesito sembrar otra semilla para que tengamos en este año frutos diferentes al año que terminó. Me interesa mucho pensar en esta meditación de Ezequiel. Ellos habían recorrido 1.500 kilómetros, un viaje en caravana de 4 meses, es un grupo muy grande que se fue, pero ese tiempo que pasó y que normalmente la mente tiende a olvidar, es muy importante repasarlo. Por eso Dios nos dejó algo que dice simplemente así, Jesús: hagan esto en memoria de mí. No todos tenemos, gracias al Señor, o no todos tendremos la enfermedad de Alzheimer, que es la falta de memoria física, cronológica, histórica, quizás a veces hasta afectiva. Pero sí podemos tener un Alzheimer espiritual, olvidarnos de lo que Dios hizo, de lo que Dios quiere en nuestra vida y de lo que ha pasado en nuestra vida cuando hicimos tal cosa o cuando sembramos tal otra cosa, sembramos otra actividad, otra semilla, otra manera de vivir y hacer las cosas. Lo que en tercer y penúltimo lugar renovó Dios en Ezequiel ese día fue renovarles la esperanza. 39 capítulos le estuvo diciendo todas las consecuencias de su pecado al pueblo de Israel. ¿Por qué estaban donde estaban? ¿Por qué estaban deportados como tantas naciones? ¿Por qué estaban fuera de su tierra? Tenía causas eso, no fue un azar, fue la consecuencia de lo que sembraron ese exilio, esa deportación. Pero Dios nunca nos deja con solamente la mirada de las cosas que son la consecuencia de nuestro pecado. Siempre nos da esperanza, aún en medio de la noche de nuestro pecado. Y fíjense cómo que desde allí vio una serie de edificios que parecían una ciudad, y el Señor me llevó allá y vi un hombre que parecía de bronce. Y es interesante porque este varón que aparece en el Antiguo Testamento son siempre apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Cada vez que usted vea un varón que aparece a los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, es una manifestación, una teofanía, una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Ese mismo varón de bronce que está allí, Apocalipsis lo muestra a Jesús en esa misma figura. Así que no hay ninguna duda que se refiere a la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento, al cual Dios le permite ver a Ezequiel. Miradas de esperanza. Había ruinas en Jerusalén nada más. Había piedras sobre piedras. No había quedado nada importante de pie. Prácticamente vivían en chozas, vivían en agujeros sin ninguna construcción formal, no había templo, no había murallas, no había edificios importantes, todo era una ruina. Pero Dios le muestra a Ezequiel lo que va a venir de parte de Dios para el pueblo y para él en persona. Año nuevo, una buena oportunidad para mirar el futuro con esperanza. Yo pienso, ¿cuánta gente que vivía en Babilonia se conformó con ese estilo de vida cómodo? Estaban en la
capital más importante del mundo. ¿Qué sería hoy? Como vivir en Nueva York, como vivir en París, como vivir en Roma, estar en Babilonia. Era la potencia más grande del mundo. Recuerden que algunas de las grandes maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia. Era tan hermosa Babilonia que muchos dijeron, ¿qué volver ni volver? Yo acá estoy bárbaro, estoy en la cresta de la ola de la cultura mundial. Estoy en el lugar más bello, más lujoso, más populoso, me rodea el ejército más poderoso y me voy a asimilar acá, me voy a acomodar acá. De tal manera que todos los pueblos que conquistó a Siria y los llevó a Babilonia, todos los pueblos perdieron su identidad, hasta el mismo Israel, el reino del norte, las 10 tribus, cuando cae Samaria, mucho antes que Jerusalén, esas 10 tribus se perdieron, nunca más se encontraron sus descendientes y nunca más fueron reconocidos al volver a la reconstrucción, porque se habían acomodado a Babilonia y se dispersaron. Pero hubo un solo pueblo en la historia del imperio babilónico que guardó su identidad para volver a ser otra vez pueblo de Dios, y fue el pueblo al cual predicó Ezequiel y Daniel para recordarles su herencia espiritual, recordarles su identidad, recordarles quiénes eran, para qué estaban en el mundo y no diluirse en medio de la comodidad de Babilonia. Estos tiempos que pasamos son tiempos particularmente difíciles, sin duda. Y uno tiende como a perder esta esperanza que Dios quiere renovar hoy en nosotros. Y es hermoso que el año nuevo es un año donde no solo vamos a mirar lo difícil que está todo, quizás ha habido un balance negativo en muchos aspectos de nuestra vida al terminar el 2018, pero Dios nos invita al comenzar el año, como lo hizo con Ezequiel, a subirnos a un monte alto por encima de las circunstancias difíciles que hoy vivimos y mirar con ojos de la fe lo que aún no hay. Pero comenzar a mirar los planes de Dios para nosotros y su pueblo. Aún no está esa ciudad, aún no nos hemos subido a ese monte, pero Dios nos lleva espiritualmente a poder ver su bendición y su obra más allá de este día. Miren, pasarían muchos años, prácticamente hasta el año, más de 100 años, hasta que volverían a ver el templo otra vez reconstruido y la ciudad reconstruida. Los que estamos apurados somos nosotros. Los planes de Dios se cumplen en sus tiempos. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, leímos en el Salmo 90 la semana pasada. Los que estamos apurados en la vida somos nosotros. Ezequiel no vio lo que profetizaba, pero Dios lo hizo. Es importante que sepamos que Dios cumple sus promesas. A lo mejor no lo cumple en mi generación, van a disfrutarlo mis hijos, mis nietos, la bendición de las promesas de Dios. Pero Dios nos muestra hoy cómo mirar la vida con ojos de la fe. Miren en Ezequiel capítulo 37, el famoso pasaje del valle de los huesos secos. Eso es lo que le muestra por visión Dios a Ezequiel para un hombre que vive en el exilio, deportado, lejos de su tierra, lejos de su ministerio. El sacerdote tuvo que ser llamado a ser profeta. El sacerdote colgó la toga y se puso las sandalias del profeta y caminó todo el exilio alentando al pueblo a no perder la fe. Estos hombres de Dios en medio de Babilonia, Ezequiel y Daniel, sostuvieron la fe del pueblo en medio de esa adversidad. Miren qué hermoso relato es este. El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Un valle de huesos secos. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor,
solo tú lo sabes, yo ni lo creo. Faltaba que dijera entre paréntesis Ezequiel, ¿no? Yo me cuesta creerlo. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos. Diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me había ordenado. Y mientras les hablaba y un ruido, era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne y se cubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre al aliento de vida. Ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Ya no eran huesos secos, eran cuerpos muertos. Yo hablé en nombre del Señor como Él me lo había ordenado, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie, y eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel es como esos huesos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Estoy pensando en nuestro tiempo difícil que nos toca vivir a muchos de nosotros. Quizás nos sentimos casi sin aliento de vida. No tener aliento de vida es no tener ni ganas de vivir. Estamos desesperanzados. Quizás no creamos que nunca vamos a poder ponernos de pie y ser un ejército fuerte y poderoso como Dios quiere hacer de su pueblo y de sus hijos. Versículo 12, pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida, ustedes revivirán, los instalaré en su propia tierra, entonces sabrán que yo el Señor lo he dicho y lo he hecho. Yo el Señor lo afirmo. Año nuevo, tiempo de renovar su presencia, el Señor puso su mano sobre mí. Año nuevo, tiempo de evaluación. Estamos aquí hace 25 años. Año nuevo, tiempo de mirar lo que Dios va a hacer con nosotros, tiempo de esperanza. Y saber que Dios hace cosas que el hombre no puede hacer, como dar vida a los huesos secos. Dios hace cosas que el hombre no puede hacer, que es transformar un desierto en un jardín, en hacer que esa agua estancada sea agua rica y potable, y Dios hace esos milagros. Y finalmente, me encanta porque este pasaje termina con algo que siempre hace Dios con nosotros. Cuando nos renueva, cuando nos muestra las consecuencias de nuestro pecado, cuando nos da un aliento de vida nuevo para volver a tener vida y no ser simplemente un cementerio seco, no lo hace solamente para que lo disfrutemos. ¿Sabes que una de las cosas más graves que nos pasa es quedarnos con la bendición de Dios a disfrutarlas solos? Somos como esos niños que no quieren prestar su juguete nuevo, ¿no? Prestáselo. Y Dios nos llama todo el tiempo que nos bendice a ser bendición. Y fíjate que dice acá algo muy sencillo. Luego comunica al pueblo de Israel todo lo que veas. Qué ganas de disfrutar esto tan hermoso que hoy vivimos los hijos de Dios, de estar juntos aquí en familia. Esto es un oasis, hermanos. Esto es un oasis en el mundo de hoy. Este tiempo juntos, este tiempo de alabanza. El mundo invierte su tiempo en cosas tan intrascendentes como dañinas. No solamente en cosas innecesarias. Gastamos dinero, tiempo, fuerza, salud en cosas que no son provechosas para nosotros. Y cuando estamos aquí, como que quisiéramos, como los discípulos de Jesús, Señor, hagamos acá
un lugar donde quedarnos a vivir con vos, aquí en este lugar glorioso, que te nos has manifestado en tu mayor gloria, en tu mayor presencia. Hagamos unas casitas por acá prefabricadas y nos quedemos acá. Este mundo está horrible. Le dijeron los discípulos Pedro, Jacobo y Juan a Jesús allí en el monte de la Transfiguración. Y Jesús les dijo, vamos abajo, vamos otra vez al trabajo. Y me encanta que la bendición no debe ser guardada ni retenida, sino dada. Y les traigo un versículo que es tremendo en la Biblia. Aparece una sola vez esta palabra, y es la palabra irrevocable. La palabra irrevocable significa que no se quita ni se anula y que Dios no cambia de opinión. Para la única vez que se utiliza una palabra muy similar es cuando habla de que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Y ese mandato irrevocable de Dios de perdonarnos también se aplica al llamamiento de darnos dones para servirle. El llamamiento a servirle y los dones con los cuales nos equipa para servirle son irrevocables. ¿Y eso qué significa? Que los tenés. Podés no usarlo, pero tenés dones y tenés un llamamiento, que a lo mejor lo pusimos en modo, como hacemos en el celular, en modo silencioso. Quiero cerrar con esta idea que me parece muy importante. ¿Cuándo llamó Dios a Ezequiel? ¿No lo llamó cuando estaba a punto de inaugurar el sacerdocio de su padre en la paz de una Jerusalén estable, constituida? Lo llamó a orillas de uno de los afluentes del río Éufrates, en medio de Babilonia, el río Quebar. Ahí lo llamó. ¿A dónde llamó los sabios? Los llamó en el oriente lejano. Podría haber llamado a gente que le resultara mucho menos trabajo venir miles de kilómetros, dejar familia, gastos enormes para venir a entregar al Jesús que nació sus ofrendas. Lo llamó desde lejos, en el oriente. ¿A dónde lo llamó a José, el esposo de María? En Egipto llamé a mi hijo. Y en Egipto, estando exiliado para huir del rey Herodes que quería matar a Jesús, en Egipto Dios llama a José para que vuelva a Nazaret. ¿Sabes una cosa? No hay periodo de la historia de Israel más rico en frutos espirituales que el tiempo en que el pueblo vuelve a Dios en el desierto y el tiempo en el que el pueblo vive en el destierro de Babilonia. Dios hace algo especial en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando las cosas están tranquilas, opulentas, cómodas, nos cuesta escuchar la voz de Dios. Pero en medio de ese río, en medio de la cautividad de Babilonia, en medio de esa soledad de Oriente, en medio de ese destierro forzoso al que obligó Herodes a José y María, en medio de la coyuntura más dolorosa de nuestra propia vida, Dios renueva su llamamiento. Es un año muy duro y se presagia un año aún más duro todavía. ¿Y saben qué? Dios nos va a llamar. Dios nos llama hoy. Dios nos llama hoy a entregar lo que nos dio, a servirle con nuestros dones y nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestros recursos, porque su llamamiento y sus dones son irrevocables. ¿Te gusta que sea irrevocable, que Él te haya perdonado y nunca más se acuerde de tus pecados? ¿Te gusta eso?